¿Vamos? Bueno. Seguimos. El de abajo te da 550 kilopascal. ¿Qué hacemos? Lo escucho, vamos. Si ustedes piensan un poquito ahora, después en la elección le va a resultar más fácil. ¿Qué hacemos? Vapor saturado, bueno, ya tengo un dato muy importante. Te dice que es vapor saturado. ¿Qué es vapor saturado? ¿Dónde es en la campana? Arriba, abajo, lo que quieran. ¿Se acuerdan, no? Vapor saturado. ¿Dónde estoy parado? Ya el vapor saturado, ¿sabes? El puntito ya está marcado. Vamos, Sería después de la campana. En el gráfico abajo, ¿no? En realidad en De la el campana. líquido, vapor saturado, es así, vamos a ver. El lado izquierdo es líquido, ¿sí? En el centro es mezcla, ¿sí? Y cuando te vas afuera se llama vapor sobrecalentado, una S, ¿sí? Vapor sobrecalentado. Las líneas de saturación es en la línea, es decir, este En el puntito de límite. acá es líquido saturado, ¿sí? Y acá es vapor saturado. ¿Se acuerdan? Ahora lo recuerdo un poco. El B puede ser que sea 0,037408. Vapor saturado para 550. Sí, habría que buscar. Vos entraste con la tabla A12. Claro. 550 te da 0,37. 0,3741. Bien, y 18 también es el valor de la temperatura de saturación. Y para el último, el de abajo, porque se complica un poquito más, no creo, usamos el de abajo. 60 y 600. Bueno, yo digo, acá tengo una temperatura de, lo marco acá, 60. Vapor sobrecalentado. Vamos a, sí, vamos a ver, porque a 60, la temperatura de saturación es menos, lo voy a poner acá, menos 36,95. ¿Sí? ¿Y esta cuánto da? 600. Ay, miércoles. No, estoy dibujando mal. Perdón. La de saturación para 60, la que dice el libro. ¿Sí? Después tengo que ver esta unión donde se produce. Esta es menos 36,95. ¿Sí? La presión. ¿Vamos o no? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora dibujemos la de 600. Bueno, la de 600 obviamente es mucho más arriba. Y nuevamente nos da acá abajo. Un líquido, ¿no? No, algo hice mal. Menos 60. Ah, no, perdón, yo entré por 60 con presión. Estaba haciendo al revés. Me equivoqué. Pero nadie me corrigió. Busqué 60 por presión. La tabla A11, 60. Por eso está mal. Temperatura 60, 60, 60, 60. Me da 1682. La presión de saturación. ¿Se dieron cuenta cuál fue el error que tuve? Que bueno, eso les pasa a ustedes también en los parciales. No les va a pasar tanto acá porque como tienen varios días, pero cuando tienen sus parciales que lo tienen que resolver en 3 horas, es complicado. 60 grados centígrados, yo busqué en la tabla como 60 kilopascal, busqué en la tabla 2, me confundí. Para 60 grados, bien, para 60 grados, esta presión te da 1891. Uy, ¿qué es el mouse? No, me está matando. 1891, ¿sí? Y vos tenés que dibujar la de 600 que más abajo. ¿Sí? Y 600 se une con 60 en este punto. Vapor sobrecalentado.
¿El volumen cómo lo sacamos ahí? Ya te explico. ¿Es vapor sobrecalentado? Sí. Bien. Y para el volumen, es el volumen este de acá. O sea, en línea recta sería el valor que tenés acá. ¿Cómo lo buscas en tabla? Bueno, tienes que ir a las tablas de vapor sobrecalentado, pero para el refrigerante, esa es la tabla 13. ¿Sí? Si vos vas a la tabla 13, tenés que ir combinando. ¿Sí? La tabla 13 te sale 60 grados centígrados. No, tenés que buscar por presión primero, en la tabla 3. Presión 600 kilopascal. Buscas 600 kilopascal, que sería 0,6 megapascal. 0,6 megapascal. Está casi en la última hoja de la tabla 3. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bueno, una vez que encontrás 0,6, empezás a ver las temperaturas, que son las que salen ahí a la izquierda. ¿Sí? 0,6 y a la izquierda tenés la temperatura. La temperatura es de 60 grados. 0,6, 60 grados, te da el volumen 0,041, 0,39. ¿Alguien quieren que lo veamos en el PDF? ¿Y les explico? Sí, profe, porque no me están coincidiendo nada. Lo vemos en el PDF, listo. Acuérdense el número, 600 y 60, ¿sí? ¿Qué tabla? ¿Tabla 13 dijiste? Tabla A13, porque estamos trabajando con refrigerante. ¿Sí? El PDF de termodinámica, sí, el séptimo edición. Vamos al último. Termodinámica. Séptima edición. Pues yo tengo la séptima edición. Séptima edición. No me acuerdo página. Uno se acuerda página. 9 de 20 en adelante, me parece. Estoy en el sistema inglés. 931 tengo yo la página del libro. 931. Bueno, 950. Ya llegamos. 931. Bueno, tabla 20. Buenísimo, sí. La tabla. Ah, no es 30. Esto se pasa. 9,57 tengo ya. Sí, cada uno depende de la versión. Acá está. Ah, pero no lo compartí, así que van a ver. Compartir. Bien. La tabla 13 trabaja con todo lo que sería la curva hacia la derecha. ¿Sí? Todo lo que ya es sobrecalentado. Una vez que ya tenéis todo vapor, lo seguís calentando, entonces esas partículas se expanden cada vez más, aumentan la presión, ¿sí? Necesitas aumentar la temperatura también. Entonces ahí tenés el vapor sobrecalentado. Lo calentás arriba de su punto de ebullición. Mira, ¿cómo se compone esta tabla? Se compone con presiones, ¿sí? Arriba. Cada presión tiene una combinación con su temperatura. Por ejemplo, esta 0,5 megapascal, que sería 500 kilopascal, se combina con 20, con 30, con 40, con 60 grados centígrados. ¿Sí? Te hace el punto en el gráfico, ¿sí? Una mezcla de P y T. Y dentro de la tabla tenés el valor de B, de energía de U, de energía interna, entalpía, entropía. ¿Sí? En este caso nosotros teníamos 600 kilopascal, es decir, 0,6 megapascal, lo mismo. ¿Eh? Ese 0,6 kilopascal había que combinarlo con, no me acuerdo, 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 60 grados. Bueno, ese punto, combinalo y te va a dar este B. 0,04138, ahí está el valor de B. ¿Qué te puede pasar acá? Que te pidan, en vez de 50, 60, 55 grados. Bueno, ahí tenés que interpolar. Que no me acuerdo si les vi la clase pasada, pero si no, ahora se los explico. O lo repasamos.
¿Vamos? Entonces Exacto. de esta forma vos sacás el 0,0, o sea, saca el valor de B, puedes sacar el valor de U, de H. Pero tenés que ver, combinar dos puntos, tu valor de presión, tu valor de temperatura. Te puedo dar también, como algo más difícil, el valor de B, el volumen específico, y la temperatura. Yo voy a tener que ir buscando tablita por tablita cuál combina el valor del volumen con la temperatura. Por ejemplo. Pero bueno, eso, la única forma en que ustedes le agarren la mano a la tablita es ejercitando. No tiene otra opción. O sea, lo pueden entender porque se les explico, pero si no le ejercitas, después te va a costar un montón, digamos, te demora mucho tiempo, te vas a trabar, te vas a confundir. Obviamente vapor sobrecalentado. Este ejercicio ya lo hemos hecho. Creo que sí, este también lo hemos visto. Así estás compartiendo el PDF. Ah, estoy compartiendo un PDF, sí. Gracias. Bueno, este ejercicio ya lo habíamos visto la clase pasada. Este ejercicio lo habíamos visto en la clase pasada, que era rígido, entonces el volumen es constante y te mueves de 1 a 2. ¿Cómo relacionamos lo que hacíamos antes? Bueno, tenés que aprender a usar la tabla para saber dónde está el punto 1 y dónde está el punto 2. Y después el movimiento que tenés entre el punto 1 y el punto 2 va a estar dado por el sistema que tenga, en este caso un recipiente rígido. Si es un cilindro émbolo va a tener otras condiciones. Si es me acuerdo, no, trabajamos solamente con dos, cilindro émbolo y recipiente rígido. Pero bueno, puede estar anexado una resistencia, entonces tenemos otras condiciones. Este es un cilindro émbolo, ¿sí? Donde tenés que sacar las presiones, también lo hemos visto, paso rápido. Bien, y tenés que calcular la diferencia en tal pi. Pero también, simplemente era buscar los puntos, ¿sí? Por eso buscamos primero acá sería 1, el punto 1, con dos referencias simples, la presión y la temperatura. Ya habíamos sacado la presión antes, 90,4, y la temperatura que es dada. Saco los valores de B, de H, y para un punto 2, como sé que es un cilindro émbolo, la condición es que la presión se mantiene constante, eso me ayuda a ir al punto 2, y lo determino. El punto 1 tiene 90,4 a menos 28 grados. Y este, como está a menos 10, el punto 1 está en este punto, en este sector, el punto 2 está más alejado todavía. Una vez que yo identifico los valores estos en la tabla, los puedo ir marcando, ves que el volumen específico 2 es mucho más grande que el volumen, bueno, es más grande, no mucho más grande que el volumen específico 1, entonces me desplacé hacia la derecha. Todo fuera, o sea, nunca usé la campana, por ejemplo. Ejercicio que no usa la campana. ¿Y cómo el movimiento? Bueno, de 1 a 2. ¿No? Si queremos interpolar, se usa esta fórmula. Esta es una fórmula genérica y lo pueden usar para interpolar cualquier segmento que ustedes quieran interpolar. ¿Sí? ¿Qué es interpolar? Y bueno, yo tengo la información de que yo quiero determinar, porque el problema me lo pide así, cuánto es, en este caso, el volumen líquido saturado, perdón, de vapor saturado, el VG, el volumen de vapor saturado, para 2,8. Y si yo voy a tabla, voy a encontrar 2,5, voy a encontrar 3, pero no voy a encontrar 2,8. Entonces, obviamente el 2,8 va a ser un valor en el medio de estas dos, 5,4 y 4,5. Yo no voy a explicar matemáticamente cómo se llega a esta fórmula, que lo han visto en análisis, pero bueno, la fórmula es I0 más X menos X0 dividido X1 menos X0 por I1 menos I0. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, identifiquemos cada cosa. ¿Sí? Como lo uso yo lo estoy usando mucho en Excel, si ustedes lo quieren hacer también. Pongo a la izquierda los X, a la derecha los Y. Bien. El X0 va a ser, en este caso, el valor inferior en el que yo tengo, el que yo quiero que, el que yo tengo el dato, digamos. O sea, yo tengo el dato de 2,8. Ese dato de 2,8 está en el medio.
Y mi incógnita sería en el medio de 54 y 45. ¿Sí? Obviamente, si yo calculo esto y me da 65, está mal. ¿Sí? Eso también razónalo. O sea, acá en el medio me tiene que dar un valor acorde al 2,8. ¿Sí? ¿Cómo identificamos? Bueno, 2,5 es x0. ¿Sí? 3.0, bueno, 2,8 es x, el valor que me da el problema, digamos. Yo voy a tener que calcular el i, ese signo de pregunta. 3 va a ser el x1, voy poniéndolo en la tablita. 54.42 es el i sub 0 y el i1 el inferior, ¿sí? 45. Ya identifiqué cuánto vale cada uno, lo reemplazo arriba, los valores de arriba, en esta formulita, lo reemplazo en esta fórmula y me da, bueno, ya está reemplazado, y ya si lo calculo me da el ix, me da 49,089. ¿Es un valor lógico? Sí, porque está entre medio de 54 y 45. Yo, ¿cómo lo hago? Bueno, yo cargué esta formulita en Excel, por ejemplo, lo cargué en Excel y cargué esta tablita también. Entonces yo marco el 2,5, el 2,8, el 3, 54, marco todos los valores que tengo, aprieto Enter y ya, bueno, no hace falta interpretar Enter, los cargué y ya me sale este valor, porque cargué esta fórmula está en este segmento. Digo, usted tiene una calculadora científica, ténganla. Lo que pasa es que cuando yo les dé ejercicio va a haber mucha interpolación. ¿Por qué? Porque van a ser problemas que ustedes van a tener mucho tiempo para resolverlo. Entonces les voy a pedir interpolación. No quiero que se pongan a calcularlo manualmente. Simplemente ustedes me van a dibujar esta tabla para que yo siempre tenga que estar dibujando esta tabla. Si no, yo le considero mal el ejercicio. Tiene que estar dibujada esta tabla para que saber qué usaste como x0, qué usaste como x1, o sea, cuáles son los valores intermedios que usaste y cuál es el valor de i que obtuviste. ¿De acuerdo? Eso es una condición que ya se la digo para que después no me digan, no nos avisaste. Pero no es difícil interpolar. Y bueno, en este caso interpolamos por satura, pero puedes interpolar con estos dos también. Puedes interpolar con estos dos. ¿Eh? Vas rebuscando con cuál interpolar. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. Vamos bien. Así, bueno, ahí me da 49. Listo. Vamos a ver este ejercicio. 100 kilogramos de refrigerante 134 a 200 kilopascal están en un dispositivo de cilindro émbolo cuyo volumen es 12,322 metros cúbicos. A continuación se mueve el émbolo hasta que el volumen del recipiente es la mitad de su valor original. Esta compresión se hace de tal modo que la presión del refrigerante no cambia. Y dice, determine la temperatura final y el cambio de energía interna total del refrigerante. Vamos a resolver. Se te está pidiendo estas dos cositas. Dame un segundito que voy al baño y lo vengo. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguien se le ocurre cómo se resuelve?
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo encaramos? Lo pensemos un poquito. Está pidiendo cuánto vale la temperatura final después que se produce el proceso y cuál es la variación de energía interna. Es decir, que empezó con una energía interna primero y después terminó con otra energía interna. Bien, es por calor, ¿qué dijo? A ver, no dice mitad de valor energético, convencional, así que el método de la presión, no. Entonces, determinemos el punto 1, el punto inicial, primero. Bien. Punto inicial. ¿Qué tenemos en el punto inicial? El punto inicial tenemos que la presión 1 vale 200 kPa, no sé el volumen 1 y necesito el volumen 1 para determinar la energía interna. ¿Sí? La energía interna en el punto 1. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando solo o me escuchan? No, profe, se escucha. Ah, listo. Perdón, me olvidé el auricular, así que yo me escucho re bajito. Bueno, entonces tengo que sacar el volumen 1. Para sacar el volumen 1, como tenemos el volumen total, ¿sí? Si lo dividimos en la masa, tenemos el volumen específico. ¿Bien? Entonces el volumen específico ya lo tenemos, 12,3, lo ponemos allá. Listo. Ahora, una vez que tenemos esos dos valores, ¿podemos entrar en tabla? Sí, porque ya tenemos dos valores de referencia. Siempre necesitas dos valores de referencia para entrar en tabla. Con presión sola no puede entrar, con volumen sola no puede entrar. Sí puede entrar con un valor numérico y una referencia que puede ser vapor saturado o líquido saturado. ¿Sí? Eso sí te ayuda porque es un punto fijo en el dibujo, lo que vimos recién hace un rato. Bien, una vez que tenemos esta presión y este volumen, ¿qué hacemos? Bueno, veamos dónde estamos parados en la tabla. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo si es una mezcla, es un líquido, por lo menos decimos, bueno, voy dibujando mi tablita, yo no lo he hecho creo, pero siempre lo que tienen que hacer ustedes es ir dibujando, y hagan el que quieran, ¿no? Pueden hacer el de T, el de B, ¿sí? Y van dibujando la curva, ¿bien? O dónde están parados. En este caso buscamos si está dentro de la campana o no. Es decir, vas a 200 kPa con la tabla 5 y te ¿Puede fijas... ser que la temperatura sea 40? Quiero saber si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo? Puede ser que la temperatura sea 40. Quiero saber si lo estoy haciendo bien. La temperatura sea 40. No lo sé, habría que ver. Primero vamos por partes. ¿Sí? Por ahí vos ya te adelantaste, pero los otros chicos no. ¿Qué me falta dibujar acá? Ah, no, acá me falta dibujar el precio. ¿Ah? Igual creo que lo estaba el dibujo. Para 200 kPa, que sería este. ¿Cuáles son los límites de B? Bueno, busquen la tabla 5. Ayúdenme ustedes más rápido, si no yo los busco. Busca la tabla 5 y te fijas si está o no dentro de la campana. ¿Está dentro de la campana? Tabla 5, 200, 200. Sí, te da 0,01 y 0,88. Estás dentro de la campana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás dentro de la campana? Sí. O sea, el punto 1 estás dentro de la campana. Voy a poner por acá. ¿Vamos? Ah, perdón, A13. Pavo, estoy viendo cualquier cosa. Es refrigerante. Esto está viendo agua. ¿Sí? No estás dentro de la campana. No te buscarlo. De vuelta es refrigerante. Te busca la tabla 12 primero, para saber si estás dentro de la campana. Siempre tienes que saber primero si estás o no dentro de la campana. Entonces usas o la tabla 11 o la tabla 12. En este caso usas la tabla 12 porque tienes presiones. Si tuviese temperatura, usas la tabla a 11. Para 200 kilopascal, sí, 0,0. Estás afuera de la campana. ¿Sí? Estás afuera de la campana, es vapor sobrecalentado. Punto 1, estás afuera de la campana. Bien. Y ya al estar afuera de la campana ya puedes calcular el U. ¿Por qué? Porque vas a usar la tabla A13 y vas a combinar 200 con ese volumen específico. Y te va a dar 263. Lo mismo que hicimos hace un ratito, buscamos por la presión y tenemos que ir buscando todos los volúmenes posibles.
Lo que yo les explico recién, podés, en la tabla de vapor sobrecalentado, si entra con presión y temperatura es más fácil, porque puede presión y volumen, y bueno, tenés que buscar cuál es el que da la combinación. Calculamos el volumen específico final. Para el volumen específico final decimos que es la mitad porque lo dice el problema, ¿sí? Dice que está a la mitad, el recipiente llega hasta la mitad del valor original. Calculamos, te da 0,0661 y buscamos si está dentro de la campana ese valor. ¿Ese valor está dentro de la campana, sí o no? Búsquenlo ustedes. Nuevamente, vas a la tabla a 12. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale la presión en el punto 2? Lo mismo. Vale lo mismo. Acuérdense que tomamos como condición que un cilindro de émbolo es presión constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque despreciamos la tapa. Bueno, lo mismo que venimos hablando hace mucho, que por eso no se acuerdan, pero lo repasamos rápido. Entonces la presión 2 igual a la presión 1. Entonces usas P2 igual a 400 y usas este volumen. ¿Estás dentro o no? ¿Estás adentro o fuera de la campana? 0,061. ¿Ahora estás adentro? Sí, estás adentro porque era como 0,08. ¿Estamos? Ahora estás adentro de la campana. O sea, saltaste de estar afuera de la campana a estar adentro. Como estás adentro de la campana, es tu temperatura de saturación, menos 10 grados. Es menos 10 grados para 200. Para 200 es menos 10,09. Perfecto. Si usted busca en la tabla 12, te va a dar que es menos 10 grados. Acá va a tener que buscar la calidad, claro, porque estás dentro de la campana, tienes que saber dónde estás posicionado. La calidad te da 0,6140 con la formulita. Y ahora puedes sacar el valor de la energía final, punto 2, porque sabe la calidad. Es decir, ya calculaste tu X, ya calculaste esta X, y bueno, UFG es un valor dado, y UFC también son valores de tabla, ¿no? Calculaslo. Reemplazas, en tabla vas a encontrar este 38,28 el UF y el UFG 186. Lo reemplazas, te da 152. Bueno, simplemente ya es restarlo, ¿no? Restas un 110 menos el otro. Ahí, si usas la tabla, te quedaría el proceso algo así, ¿sí? Empezaste, si lo graficas, quiero decir, empezaste en vapor sobrecalentado, te moviste a presión constante, ¿sí? Todo esto es presión constante, hasta llegar adentro de la campana, y tu proceso es de 1 a 2. ¿Entendió? ¿Me escuchan? ¿Lo entendieron? Lo repasamos. No te escuché nada, Ángel. Anda bastante mal el audio, parece. Se entiende, pero marea un poco. En mi caso, me marean mucho las tablas. Son mucho ir y venir. Sí. Así, la idea se entiende, la idea general. Por eso digo que la única forma de que podamos ir más rápido es que ustedes ya practiquen la tabla. Yo me mandé a la macana de no mandarle un parcialito y nos tocó un feriado y una clase no tuvimos, así que miento, hace como 3 semanas que no nos vemos. Entonces perdimos el ritmo, eso fue un error mío, así que pido mil disculpas. Yo tengo las tablas, yo las imprimí hasta la A6, hasta cuál hay que imprimir. Tienen que agarrar la guía que les mandé y empezar a hacer Sí. ejercicio. No les queda otro. Si no hacen ejercicio, les va a costar mucho después hacer el parcial. Pero Hasta- ahora es difícil, pero después cuando le agarra la mano de ir y volver a la tabla, si sabes que, bueno, tienes que ir a la tabla 12. Al principio cuesta, pero ya ves que al último, no sé, taquito la tabla, no es tan complejo. Vamos a usar todas las tablas entonces. Sí, sí, casi todas las tablas. Veamos este último ejercicio. Agua inicialmente está a 300 kilopascal y 250 grados centígrados. Está contenido un dispositivo cilindro émbolo, nuevamente un cilindro émbolo, provisto de topes. Bueno, acá hay un problemita más que le pone unos topes. ¿Qué quiere decir que le ponga unos topes? Y bueno, que... A ver si está el dibujo. Ahí está el dibujito.
¿Qué quiere decir? Que el cilindro se mueve como un cilindro émbolo al principio, pero llega un momento que cuando llega a los topes ya no es un cilindro émbolo, ya se convierte en un pseudo cilindro rígido, ¿sí? Porque ya no puede bajar más, es como que ya cumple la condición como si fuese un cilindro rígido. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, esto puede bajar, pero va a llegar un punto que cuando esté en esta posición no puede bajar más. Entonces la condición que tenés al último es que esto es un recipiente rígido, cuando el cilindro ya está abajo. Esas son las particularidades de los topes. Entonces acá las condiciones ya no van a ser de presión constante, porque si van a cambiar, van a alterarse las condiciones, pero el cilindro no puede seguir bajando, ya no puedes tener la condición de presión constante. Pero sí va a tener volumen constante en este caso. ¿Sí? Cuando estés abajo, o sea, cuando el cilindro está abajo, tenés volumen constante. En la medida que vaya bajando, no. Va a ir jugando esa bajada según cómo, cómo va cambiando las condiciones y te mantiene la presión constante. Entonces, se deja enfriar el agua, el agua está a una temperatura alta, 250, la deja enfriar a presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado y el cilindro está en reposo en los topes. Ah, bien, justo cuando llega a los topes, llega a vapor saturado, un buen dato. ¿Bien? Luego el agua sigue enfriándose hasta la presión de 100 kPa. Después lo sigue enfriando cuando el cilindro ya no puede bajar más, porque están los topes. Si no estuviese en los topes, seguiría bajando. Luego el agua sigue enfriando. En el diagrama TS, con respecto a las líneas de saturación, las curvas de proceso pasan tanto por los estados inicial, intermedio, como por el estado final del agua. Etiquete los valores T, P y B para los estados finales en las curvas de proceso. Encuentra el cambio de energía interna entre los estados iniciales y finales. Bueno, es graficar y encontrar solamente el delta U. Vamos a resolver. En el punto 1, nosotros hacemos gráfico, el punto 1, vamos a calcular el 1. ¿Y eso lo podemos calcular? Sí, porque ya tenemos todos los datos. Tenemos P1, T1. Usamos la tabla 6. ¿Por qué usamos la tabla 6? Bueno, nos va a pasar lo mismo. Si entramos con 300 kPa, probablemente la temperatura sea más baja. ¿Sí? Entremos en la tabla a 5 y buscar para 300 kPa. La tabla 5 para 300 kPa te da 133 la temperatura. Esta temperatura es mayor, entonces te está diciendo que está sobrecalentado. Vamos a tener que ir a la tabla A6. Con la tabla A6 estos dos valores, bueno, ya puedes sacar U. Fácil. Y bien, bueno, la idea era más o menos dibujarlo. ¿Qué sería el 1? ¿Dónde estaría dibujado el 1? Hay que ver después se enfría, o sea, la temperatura es más baja. Bien. Entonces, ¿el 1 dónde estaría? Acá. Este sería el punto 1. ¿Sí? O sea, un vapor que está sobrecalentado. ¿Sí? Acá no es B, acá es U. Pero que no olvidé cambiarlo. El gráfico es TU. ¿Sí? O no, TB te pide. Bueno, puedo hacerlo para TB, TU es lo mismo. Bueno, ponemos TB. Déjame entrar. ¿Qué pasa ahora? Está a 250, si quieren le ponemos los valores. ¿Cuál es 250? ¿Cuál es 300? ¿Lo escucho? Esto está a 300 kilopascal. Estos son en azul ahora están las isobáricas, ¿no? Porque tenemos un gráfico TB. 300 kilopascal, este valor. ¿Dónde está 250? 250 es este. Ese sería 233. Claro, perfecto. O sea, 250 es una que viene por acá. Una que está. Esta temperatura. Está marcada. Acá tenemos 250. ¿Sí? ¿Y esta es 133, habíamos dicho? Sí, así es.
Bien. 133,52. Entonces, listo, ya marcamos, perfecto, perfecto. Ahí marcamos 1. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, por un tema de simplicidad, o no, queremos llegar al punto 3, necesitamos el volumen 3, ¿sí? O sea, el volumen final este de acá, y 100 kilopascal, el valor que te lo da la tabla, ¿sí? Pero hay una condición, que el B3 va a ser igual al B2. Es decir, en el final del proceso 1, cuando empiece el proceso 2, va a ser igual al volumen 3. ¿Por qué? Y sí, porque dijimos, el 1 está el cilindro acá, en 2 ya está el cilindro acá, ¿sí? En 2 está el cilindro acá, y en 3 sigue el cilindro acá. El cilindro no puede bajar más. Entonces el volumen de 3 y el volumen de 2 va a ser los mismos, ¿sí? Entonces lo que tengo que calcular es el volumen 2. ¿Estamos de acuerdo? Para el punto 2 es fácil, porque tenemos la presión es constante, o sea, P1 va a ser igual a P2, porque se mueve como un cilindro de émbolo primero, y tenemos el dato que es vapor saturado, porque lo dice acá. ¿Sí? Justo cuando llega a los topes es vapor saturado. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Es vapor saturado a 300, sería en este punto. Este es 2. Ya está marcadito. Ya tenemos los dos valores para ponerlo en tabla. O sea, tenemos 1 sobrecalentado. Seguís bajando a 300 kilopascal, te mueves por la isobárica hasta que llegas al límite, bien, de vapor saturado, y ese es 2. Bien, y ahora tengo que llegar a 3, pero bueno, ahí calculemos cuánto vale 2. Obviamente 2 lo sacas directamente de la tabla A5, porque entras con 300 kilopascal y buscas qué valor es este. ¿B cuánto? BG. O sea, BG para 300. Te va a dar este valor. ¿Sí o no? O BG para 133, como tal. Pero como 133 no lo tenés en la tabla A4, directamente vas a la tabla 5, que tenés 300, que es un valor dado, redondo, y para 300 te da 0,6058, ya perfecto. Bien. Entonces ya tenés el valor 2. Y por último, ya sabiendo B2, B3, lo pones en la tabla, y bueno, y ahora te fijas, ¿estás dentro o fuera de la campana? Para 100 kilopascal. 100 kilopascal es la que está acá abajo, la habíamos dibujado acá abajo. Esta es 100 kilopascal, la presión 3, ¿sí? La presión final. El proceso hizo esto primero, y ahora, ¿cómo hace el proceso? Tendría que seguir a volumen constante ahí. Así, Claro. vamos a llegar acá. Gráficamente ya te das cuenta que estás en una... Ah, no, en realidad hay que tener... sí, gráficamente te vas a dar cuenta que es una mezcla. Pero de igual manera lo corroboras. Vas a 100 kilopascal, te fijas este valor si estás adentro o fuera de la campana. Vas a 100, la campana, los límites son 0,0001, bueno, muy chico, 1,6. Y acá tenés 0,6, así que estás recontra, estás dentro de la campana. Y bueno, calculás el U3 a través de la tabla 5, pero bueno, usando la calidad, ¿no? Y bueno, después que restas, o sea, acá se obviaron pasos, pero te lo pueden calcular, el U3. Y por último, restas, porque lo que te pide es del estado inicial al final, o sea, de 1 a 3. Y 1 a 3 te da 1566. Gráficamente quedó resuelto así. Bueno, nosotros lo hemos manchado antes, pero sería que queda así. ¿Sí? Vas de 1 a 2, perfecto, y de 2 vas a 3. ¿Vamos? Descartar. Esta es la unidad 2, que la unidad 2 es una introducción a los ejercicios, porque la verdad que prácticamente no tomamos la unidad 2, la unidad 3, perdón, directamente entramos con la unidad 4. ¿Y qué hora es? Tenemos 15 minutos, podemos hacer una introducción. Pero bueno, a ver, en conclusión,
¿qué es la unidad 3, digamos? O sea, es el comportamiento de las sustancias puras, ¿sí? En este caso, en tabla vamos a trabajar solamente con agua y con líquido refrigerante, ¿sí? El comportamiento de la campana, que puede estar a la izquierda, líquido, en el centro, mezcla, y tenemos que identificar. Miren, en un problema te va a decir en qué estado inicia y cómo termina, ¿sí? Entonces, simplemente es saber identificar en tabla cuál es cada uno de ellos y después los cálculos pertinentes que tenés que hacer. A ver, para ir de un punto 1 a un punto 2, a veces tenés que saber si es presión constante, chau, tomás el dato del anterior. Si es volumen constante, tomás el volumen del dato anterior. O sea, tiene que haber una vinculación entre un punto inicial y un punto final, donde vos podés rescatar un valor. Si no, no se puede resolver, salvo que el ejercicio ya te lo dé todo armado, pues ya no sería un ejercicio, ¿sí? O sea, no es muy complejo, digamos, pero es una introducción a cómo son los ejercicios. Lo que pasa es que ahora viene la unidad 4. La unidad 4 incorpora el primer principio de la termodinámica. Y ahora lo que vamos a ver es energía, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la energía en estos mismos procesos? ¿Cómo fluctúa la energía? Como ustedes ya vieron en el teórico, en teoría, esto yo siempre hago como una introducción, pero deberían ir bastante rápido. Bien, termodinámica técnica. Bueno, lo que vimos ahora es simplemente para saber cómo se mueve un proceso, ¿sí? De un punto a otro punto. Ahora lo que viene ahora, que es la unidad 4, que es el primer principio de la termodinámica. ¿Se acuerdan cuál era el primer principio de la termodinámica? Vamos, lo escucho. La energía se conserva. Sí, el principio de conservación de la energía, ¿sí? Que lo sabían desde antes. ¿En qué materia ya lo vieron eso? En física, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Ese concepto lo vieron antes, ¿no? Sí, también La se energía vio, no se, pero no se transforma, se transforma, no se destruye, eso lo vieron en física. O en alguna otra materia, no un poco, no sé. sí, creo que en física 2 se ve algo de eso. Sí, creo que sí, en física. Entonces ese concepto ya lo tienen asimilado ustedes, digamos. Bueno, es el primer principio de la termodinámica, entonces tenemos que ver qué pasa con la energía, ¿sí? Lo que vemos ahora es balance de energía para sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado? ¿Qué le dijo Félix? Yo lo quiero simple, nada. ¿Qué es un sistema cerrado? Mira, si no estoy equivocado, es en el que no se puede intercambiar masa, solo energía. Perfecto, exactamente. Dame un ejemplo ya de un sistema real cerrado. No había dado el profe un ejemplo de una resistencia que estaba conectada. En parte eléctrica, pero bueno, lo mismo que veníamos viendo nosotros ahora, un recipiente rígido, cerrado, un cilindro émbolo, ¿sí? Donde no hay transferencia de masa, ¿sí? Pero si yo tengo un termotanque, ¿es un sistema cerrado? Vendría a ser aislado porque va, o se intenta que sea aislado para que no pierda calor. Sí, es un sistema, bueno, obviamente, y se intenta que sea lo más aislado posible, obviamente no lo es, y no existe la aislación perfecta. Pero pregunto, ¿es un sistema más que aislado, es un sistema cerrado o un sistema abierto, un termotanque o un calefón? Digo, para empezar, para que ustedes asimilen Pero al ser aislado ya no sería cerrado, ¿sí? Depende, porque cuando aislado. está, o sea, si está, no está en uso, no hay circulación, o sea, masa sería la constante. Claro, claro, bueno, sí, estás hablando de que no entra y sale, bueno, hablamos de un termotanque que está en funcionamiento, digamos, sí, sería un sistema abierto, ¿sí? Está ingresando agua o un calefón.
Ingresa agua y sale agua. ¿Sí? O sea, ingresa más y sale más. Eso sería un sistema abierto. Un sistema cerrado, no. Un sistema cerrado es la misma masa que está dentro, produce algún efecto y se mantiene el agua. Por ejemplo, hay sistemas de calefacción, ¿sí? Que son sistemas cerrados, que es, por ejemplo, la calefacción central. No sé si ustedes conocen ese sistema de calefacción central, Es o losa con radiante en el piso. tubería de agua. O Claro, sea, se usa mucho en el sur, acá en La Rioja no, porque lo primordial nuestro es el calor, no el frío. Pero bueno, después con mi viejo lo van a ver mucho estas cosas en la materia, pero o losa radiante, por ejemplo. Siempre está la misma masa, ¿sí? Que vos la calentás de forma externa, pero es la misma masa de agua que circula, la transformás en vapor para que esté más caliente, digamos, y irradia calor, ¿sí? Irradia energía. O sea, un gato hidráulico puede ser que sea un sistema cerrado. Sí, un gato hidráulico, un sistema cerrado. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Ahí tenemos un ejemplo real, por ejemplo. Perfecto. Y el gato hidráulico sería un concepto como un cilindro Ember, ¿sí? Se va moviendo. ¿Qué más? Listo. Lo que incorporamos ahora, lo que veníamos viendo antes, es energía. Como es el primer principio, la energía solo se transforma, no se crea ni se destruye. Tenemos toda la energía de entrada menos la energía de salida, va a ser igual a la energía del sistema. ¿Sí? Una vez que yo planteo cuál es mi sistema, por ejemplo, yo digo un cilindro émbolo, bueno, agarro todo el perímetro, lo que veníamos viendo, el mismo recipiente, ese va a ser nuestro sistema. Es importante saber determinar cómo usamos el sistema. En los sistemas cerrados es fácil, porque al ser cerrado es más fácil identificarlo. En los sistemas abiertos, no. En el sistema abierto tenés que ver cómo usas tu sistema. Puedes dibujar tu sistema de una forma y vos decir que ese es tu sistema y tenés que cumplir las reglas de juego de ese sistema o puedes elegir otro. Pero en el sistema cerrado todos vamos a elegir lo mismo porque no. Por ejemplo, si un cilindro cerrado, rígido, va a elegir el mismo cilindro, no va a elegir la mitad del cilindro o el cilindro y un poco en los alrededores, no tendría sentido. ¿Sí? Que eso lo vimos en la primera clase también. O sea, simplemente vamos a elegir el sistema, va a ser el mismo recipiente. Y bueno, transferencia de energía por calor, trabajo, masa, etc. Para eso de energía de entrada, energía de salida. Y para variación de energía del sistema, cambios de entalpía interna, cinética, potencial. Si en forma de taza, que yo creo que se los dije también en una clase, que es un puntito que va arriba, que es por unidad de tiempo. ¿Sí? Cuando ustedes vean Q con un puntito arriba, o en este caso energía con un puntito arriba, quiere decir que es por unidad de tiempo. ¿Sí? La energía, esta energía que vemos por unidad de tiempo es el famoso kilovatio. ¿Sí? Es como nosotros vemos la energía que nos llega del ar, ¿sí? Por ejemplo. ¿Bien? O sea, cuando ya es por unidad de tiempo, lo vemos en forma de potencia. Y si es por unidad de masa, ¿bien? En minúscula, seguimos usando la misma nomenclatura y es por unidad de masa, o sea, dividido por la masa. Energía de entrada en minúscula, menos energía de salida, menos energía de sistema. Es como el volumen específico, esto sería como decir una energía específica, ¿sí? Por unidad de masa. ¿Puedes llamarla energía específica también? Sí, la puedes llamar si querés energía específica. La usamos poco, pero sí, a veces puede aparecer. Pero bueno, es importante que vean que es lo mismo, pero según la información que tengamos. Kilojoule, kilovatio, en el tiempo, o kilojoule sobre kilogramo, cuando es esta energía por unidad de masa. Bueno, alguna consideración que hay que tener en la variación de energía es que si es un ciclo, y el sistema cerrado, este sistema cerrado puede ir y volver al mismo estado, estamos hablando de que esa variación de energía tiene que valer cero. Por lo tanto, todo el trabajo que vos realizás
todo el calor que vos realizaste es igual al trabajo que obtuviste, ¿sí? Bueno, si lo hacemos matemáticamente, estamos diciendo que energía final menos energía inicial es igual a 0, y te queda bueno, la energía de entrada menos energía de salida igual a 0, o la energía de entrada igual a la energía de salida. Sí, es simple. Al igualar el sistema, la variación de energía del sistema en 0, determinar que es 0, perdón, igualas la energía de entrada igual a la energía de salida. Estoy yendo rápido porque creo que esto lo recontra bien en el teórico, ¿no? Ya lo explicó Félix. Y bueno, si la entrada es, por ejemplo, un trabajo o calor, va a ser igual al trabajo que obtuviste, ¿sí? Si la entrada es calor, entrada neta de calor, va a ser igual al trabajo, lo que le acabo de explicar hace un rato. O en forma de tasa, ¿sí? El flujo de trabajo va a ser igual al flujo de calor. Por último, en realidad eso es de cómo lo puedes llegar a encontrar expresado, pero es todo lo mismo, ¿no? El calor neto menos el trabajo neto de salida, el calor de entrada menos el trabajo de salida, igual a la variación de energía del sistema. Y eso quiere decir que el trabajo menos igual a la variación del sistema. Es simplemente nomenclatura. Balance de energía. Si toman como cantidad positiva la transferencia de calor hacia el sistema, el trabajo realizado por el sistema, el balance de energía por un sistema cerrado también puede expresarse como. ¿Sí? Bien, acá sumamos los conceptos, ¿no? Es decir, si yo tengo trabajo que ingresa trabajo, ingresa calor, perdón, sale trabajo, puede ser al revés, ¿no? Puede ingresar trabajo y se fuerza, se representa como salida de calor, pero bueno, más común que vemos es entrada de calor y salida de trabajo. Por ejemplo, el famoso cilindro Émbolo. Igual a variación de energía, variación de energía cinética y variación de energía potencial, ¿sí? Donde el trabajo va a ser el trabajo de frontera o algún otro trabajo extra que puedas tener, una resistencia que tengas, un trabajo mecánico, etc. Y el trabajo de frontera era el movimiento, por ejemplo, en el cilindro émbolo, era el movimiento que teníamos. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo habíamos visto en una de las clases, ¿no? ¿Cuál era el trabajo de frontera? En el libro sale como WB, que es el trabajo que tenés del sistema hacia los alrededores. ¿Recuerdan eso? Que decíamos que si el pistón se está yendo hacia arriba, estás haciendo un trabajo dentro del sistema hacia los alrededores. Y si bajaba, decíamos que había un trabajo del sistema de los alrededores hacia el sistema. Bueno, la variación de energía cinética, bueno, la masa perdón, de energía interna, y la variación de energía cinética, un medio por la velocidad. Obviamente, si no tenemos si no tenemos la velocidad, o sea, la energía cinética despreciable, la energía potencial es despreciable. ¿Sí? Para un proceso a presión constante, bien, esto también es importante, para un proceso a presión constante, el trabajo de frontera más la energía interna te da la variación de energía, variación de entalpía. ¿Y eso tiene lógica? Sí, porque alguno de ustedes se acuerda cuál es la definición de entalpía. ¿Alguien se acuerda? Con sus palabras, no quiero que sea el libro. ¿Qué es la entalpía? ¿Nadie se acuerda? Vamos, lo escucho. Ok, una barbaridad. Cantidad de, si no me acuerdo, era algo de la energía que se intercambiaba. Exactamente, perfecto. La energía que se intercambia. O sea, la energía que vos vas a intercambiar desde un sistema hacia los alrededores. Y si ves esa fórmula es clarita. Es decir, a ver, la energía que vos, por ejemplo, agarrás un cilindro émbolo. Si vos agarrás un cilindro émbolo, bueno, que lo dibujo, pero me anda tan mal el mouse que no quiero dibujar mucho porque estoy dibujando muy fiero. Ya lo vimos esto también, pero bueno, quiero
después repaso. Si vos tenés un cilindro émbolo, en teoría este es un émbolo, este es un cilindro, fierísimo, pero un cilindro. Bien, internamente tenés el U, ¿sí? La energía interna, ¿sí? Si esa energía interna hace, porque vos le agregaste calor, lo que sea, que el cilindro se vaya hacia arriba, ¿sí? Va a tener un trabajo de frontera que se llama WB. ¿Sí? Y ahí hiciste un trabajo del sistema hacia los alrededores. Bueno, la suma de ese trabajo interno, o sea, de esa energía interna que tuviste, o sea, variación de energía interna, que tuviste desde el estado inicial hasta el estado final, más ese trabajo que realizaste, es la entalpía. ¿Por qué la entalpía? Bueno, porque la entalpía es la interacción que vos tenés desde tu sistema hacia los alrededores, o la energía que vos intercambiaste entre tu sistema y los alrededores. Entonces, la expresión, si vos la entendés desde el concepto, es clarita. ¿Se entiende? Fácil, muy fácil de entender. Pero está bueno que la entiendan, porque a veces te la perdés de memoria, después no te la acordás. Cuando entendés este concepto, es más fácil acordarse siempre. El delta H es el delta U más el trabajo de frontera. ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Vamos, ya terminamos. Dos filminos más. Así ya nos queda la parte práctica para la clase que viene. ¿Se entendió lo que expliqué? ¿Sí o no? Vamos. Están muriendo ya. Sí, Tati, se entiende, se entiende. Lo otro, bueno, es lo mismo, nomenclatura, bueno, sistema estacionario, unidad de masa, diferencial, diferentes formas de relación en primera ley. Trabajo, lo dejamos para la clase que viene, son menos del 10, así. Y ya la clase que viene empezamos con trabajo, que es parte de esta energía, o sea, la energía interna, esta variación de energía que vamos a determinar en los problemas, están dados en algunos casos por el trabajo. El primero, por ejemplo, el trabajo de frontera, es la presión por la variación del volumen. ¿Bien? Pero también tenés procesos isobáricos, procesos politrópicos. Esto ya lo vieron en el teórico, ¿no? Nosotros lo vamos a ver solamente en la formulita. Y cómo resolver, pero aplica la formulita, no es nada complejo. Pero es el puntapié para analizar después toda esa formulita, que es la energía de entrada menos la energía de salida es igual al delta E, variación de energía del sistema. Dejamos acá. Además, yo siento que A ti, tengo una duda. Salvo vos, José, que estás ahí, después parece que se me fueron todos. En caso de al principio nombraste tasa, ¿tasa sería lo mismo que flujo? Sí. ¿Por qué tasa? No, se nombra así tasa, pero es flujo. Cuando vos tenés una masa que, por ejemplo, puedes tener masa puntito, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿Sí? Es un flujo, o sea, es cuánta masa está pasando en tanto tiempo. Cuánta energía estás consumiendo en tanto tiempo, un flujo de energía. Se le llama tasa. Simplemente por un nombre. Pero es por unidad de tiempo. Bien, gracias. La potencia, la medida también es así, por unidad de tiempo. La energía por unidad de tiempo. ¿Vamos? Sí, estamos. Sí, porque en ¿Alguna otra el duda? teórico lo vimos así como flujo nomás, no lo vimos así como tasa y me nace la Es duda. lo mismo. Sí, se usa. Yo uso más flujo, pero bueno, por ahí lo puse porque en el libro por ahí sale con tasa. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Nos vemos el martes que viene. Empecemos ya con ejercicio y ya tenemos que afilar para. ¿Cuántas clases tenemos hasta el parcial nosotros? ¿2? No, una sola, la que viene. Bueno. Estamos jugados, ¿eh? No, porque como es libro abierto, yo le doy eso en la unidad del 8 y listo, ya está. O sea, después usted tiene que practicar. Yo la clase que viene la termino en esta unidad.
El tema es que después ustedes practiquen. Sí, pero no sé, si quieren les mando tengo un parcialito ahí armado que al final no sé por qué no me envío, me colgué. Si quieren les envío un parcialito que vayan haciendo o están muy jodidos con las materias. Si lo mando tiene que ser con nota. La verdad, estamos por las manos con las fechas. Bueno, como quieran. Igual practique un poquito, que si no ya cuando venga el parcial va a estar medio complicadito. Practiquen todo lo que es el uso de tabla y eso, si no después esos 4 días no les va a alcanzar el tiempo. Bien, profe. ¿Vamos? Bueno, nos vemos en la clase que viene. Si tienen alguna duda mientras van resolviendo esta semana, me escriben, me avisan, vemos si podemos ir resolviendo. Y bueno, nos vemos el otro martes. Dale, Tati. Dale, Tati, gracias. Nos vemos. Muchachos, que anden bien. Cuídate. Chao, chao.